presentándonos. Bienvenidos a este segundo día de la tercera edición del Kids Innovation Days. Como avanzábamos, ¿no? Como decíamos ayer, este año con S, porque la sesión durará 3 días. Ayer arrancamos con una sesión, un diálogo de transformación para liderar la transición hacia modelos de negocio digitales. Los que ya participasteis, pues pudisteis ver en directo a Ainhoa Furnós y a Josi Pujadas, y los que os lo hayáis perdido, pues que sepáis que lo tendréis colgado en nuestro canal de YouTube, con lo cual os invitamos a que lo veáis. Hoy, segundo día, os proponemos una sesión, un diálogo de transformación donde debatiremos sobre el papel de las empresas en la escuela del siglo XXI. Pero antes de avanzar, a comentaros, ¿no?, que en esta edición especial, diferente, porque las circunstancias así nos lo han marcado, os proponemos un formato pues, dinámico, transversal, donde queremos reflexionar, como en las dos anteriores ediciones, sobre la actualidad, sobre el futuro, sobre los retos y sobre las oportunidades de negocio de nuestro sector, el sector de la infancia y el sector vinculado a las familias. Conoceremos también tendencias, queremos compartir los proyectos más innovadores del sector y queremos hacer networking, porque es uno de los grandes propósitos de pertenecer a un clúster, ¿no? Hacer networking, generar nuevas oportunidades de colaborar y, en este caso, desde el Kids, sin renunciar, como decimos siempre, a la diversión. ¿Qué os proponemos hoy? Pues para empezar, este diálogo de transformación que os avanzábamos sobre el papel que tendrán las empresas en la escuela del siglo XXI. Mañana, último día, podremos ver o hablar sobre cómo llegar a las familias en un contexto de cambio constante. Hoy también os propondremos al final de este diálogo los proyectos más innovadores de hoy, que os invitamos a que os quedéis hasta el final y no os los perdáis, porque merecen mucho, mucho la pena. Y para los que queráis seguir haciendo networking e identificar nuevos partners, nuevos socios para colaborar, que sepáis que tenéis 2 sesiones esta tarde, un Virtual Escape Room de la mano de Marimba y una sesión Kids Sign Thinking de la mano de The Modern Kids and Family, que es una herramienta innovadora que nos van a proponer para conectar con nuestro público. Así que os invitamos a que participéis y a que conectéis con vuestro público objetivo. Ahora sí, os presento a Inma, nuestra invitada de hoy. Como sabéis, es la presidenta de Kids Cluster, con lo cual nos hace especial la ilusión que sea nuestra invitada de hoy para hacer este opening y des este pistoletazo de salida del segundo día de Kids Innovation Days. Inma, bienvenida. Muchas gracias, Ana, por tu presentación y muchas gracias a todos los asistentes de hoy por estar aquí en esta segunda sesión sobre transformación del Kids Innovation Day, ¿no? Me consta que muchos de los que estáis aquí ahora ya estuvisteis ayer, o sea, sois del grupo de los repetidores. Nos tomamos esta repetición como que las neuronas agitadas de ayer supusieron un fuerte impacto y por eso queréis más agitación para el día de hoy y esperamos no defraudaros, ¿no? También me consta de que, y quiero dar la bienvenida a las personas que os incorporáis hoy de nuevo, ¿no? Bienvenidos a lo que creo que representa mejor el espíritu del Kids Cluster, que es la innovación, que es el reto y es el networking. De eso va este asunto, ¿no? Una especial bienvenida también a los que venís por primera vez a un Kids Innovation Day, que también hay algunos que os incorporáis hoy por primera vez a este evento, ¿no? Kids Innovation Day es un evento estratégico para todas aquellas empresas que lo que queremos es contribuir a dar respuesta a las necesidades de los niños, las niñas y sus familias, ¿no? Y es una respuesta que no queremos que sea cualquier respuesta, queremos una respuesta respetuosa hacia esos niños y las niñas, una respuesta con valores y una respuesta sostenible en el tiempo, ¿no? Este año cumplimos 3 años, es un momento importante, ¿no? El tercer aniversario del Kids Innovation Day, ¿no? Y a pesar del contexto, a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, no hemos querido renunciar a esta cita. Y no solamente no hemos querido renunciar a esta cita, sino que lo que hemos querido es transformarla, que es el tema de este Kids Innovation, transformarla para hacerla todavía
mejor y ir avanzando en esa excelencia que queremos para este evento, ¿no? Hemos sacado el máximo partido de las circunstancias y hemos convertido el encuentro de un día en un encuentro de 3 días. Vemos que somos arriesgados, pero sí, lo somos en el Kids Innovation Day. Nos gusta avanzar y nos gusta el riesgo y tomar riesgos. Y lo hemos hecho con más propósito que nunca, ¿no? Manteniendo la esencia de este evento que pensamos que es único, ¿no? Que es reflexionar sobre el futuro de nuestro sector, compartir aprendizajes sobre los retos de las nuevas generaciones, de estos niños y niñas que están creciendo y, una cosa importantísima, divertirnos para conocernos mejor. Los que nos conocéis sabéis que la diversión forma parte del ADN de este clúster. Estamos convencidos que si los directivos, las personas responsables con responsabilidades en las empresas, no encontramos los momentos para disfrutar de lo que hacemos, difícilmente seremos capaces de motivar y de lanzar propósito motivador y retante de reto a nuestros equipos. Por tanto, siempre buscamos la manera de que esa diversión, ese disfrute esté en todos nuestros eventos, ¿no? En este Kids Innovation Day hemos trabajado en 3 ejes, ¿no? 3 ejes que son muy del clúster. Las familias, el ecosistema educativo y los retos de las organizaciones. Siempre con estos 3 ejes, con la transformación como transversal. Ahí ayer nos dedicamos, como decía Ana, a los retos en las organizaciones y hoy nos centraremos en el programa, en este ecosistema educativo, ¿no? Somos muy diferentes los que estamos aquí, ¿no? Y nos preguntamos qué os mueve, ¿no? Este programa queremos que interpele a todos, sectores tan diferentes como del mundo del juguete, de las editoriales, el ocio, los juegos de mesa, el entretenimiento, la alimentación, la salud, el sector audiovisual, ¿no? Muy diferentes, ¿no? Pero queremos que reflexionéis, algunos seguramente ya os saldrá rápido, pero ¿cuál es vuestro propósito como organización? ¿Por qué os levantáis cada mañana? Os ponéis delante de la pantalla del ordenador y os ponéis con entusiasmo a ¿cuál es vuestra misión épica? ¿Cuál es la misión épica de vuestra organización? Por favor, irla pensando y en el chat queremos que rebose misiones épicas de vuestras organizaciones. Nos consta que algunos, porque nos las habéis explicado muy claramente, la tenéis muy definida. Compartirla, por favor, en el chat con todos los asistentes hoy al Kids Innovation. A los miembros del Kids Cluster nos mueve sobre todo ofrecer mejores herramientas, productos y servicios a esta actual generación de niños y niñas, ¿no? Porque son nuestro presente y porque van a ser las personas, los líderes de nuestro futuro, las personas que lideran en nuestro mañana, el mundo de mañana, ¿no? Nos mueve saber qué necesitan, tanto ellos como individualmente como su entorno, como sus familias. Nos mueve saber cómo nos ven como marcas, ¿no? Nos mueve saber conocer y conectar con sus valores. Nos mueve sumar nuestro conocimiento para mejorar nuestra competitividad. Ya para acabar, un agradecimiento a todos los socios que os habéis implicado de una manera preciosa, generosa y ejemplar en que este Kids Innovation Day sea posible, ¿no? A todos los que habéis participado como panelistas, a todos los que habéis presentado unos vídeos magníficos para la Peak Session, a todos los que esta tarde y la tarde de ayer y la tarde de mañana estáis poniendo vuestro conocimiento y vuestra experiencia, vuestro tiempo de manera generosa para organizar los del World Quiz y las Open Class de cada tarde, ¿no? Todos vosotros, muchísimas gracias porque sin esto Kids Innovation Day no sería lo que realmente es, ¿no? Y ya, ahora sí, para acabar, a los no socios, a los que habéis venido aquí, queremos que os sintáis como en casa. Este evento también es para vosotros y nos gustaría que, mirando por este agujerito que miráis en este evento, que es muy especial para nosotros y muy único, os encontráis bien, aprovecharais al máximo y, por supuesto, si queréis sumaros a esta familia ya de 80 empresas que somos el Kids Cluster, estaremos encantados de acogeros y de escuchar vuestras necesidades y ponerlos en marcha todos juntos. Sin nada más, Ana, vamos ya a aquel ecosistema educativo que sé que es un tema que interesa muchísimo a nuestros socios, surja en la sesión de hoy.
Muchas gracias, Inma. Como siempre, un placer escucharte porque nos cargas de energía. Y como dices, de las 3 sesiones que planteábamos, esta es la que más participación y la que más inscripciones ha seguido, con empresas muy diferentes, como comentabas, porque tenemos empresas que venís de sectores muy diferentes. Y Inma nos ha lanzado el primer reto, y es que nos compartáis por chat este propósito que tenéis como empresas. Nosotros sí que os vemos a todos, sois más de 200 empresas las que os habéis, organizaciones las que os habéis conectado hoy y queréis participar, pero vosotros nos veis, con lo cual queremos que este chat arda y vayáis comentando y nos vayáis compartiendo de dónde venís y qué propósito tenéis como empresa. Ahora sí, si os parece, vamos a por nuestro diálogo de transformación y me gustaría que empezaran a aparecer en pantalla nuestros 2 invitados para hablar pues, de esto que avanzábamos, ¿no? ¿Qué papel tendrá el sector empresarial en la configuración de la escuela del siglo XXI? Por un lado tenemos a Pepe Menéndez. Pepe es especialista en liderazgo, innovación educativa y gestión del cambio. Además, es uno de los ideólogos del proyecto de transformación educativa Horizonte 2020, con lo cual un experto que además recientemente ha escrito un libro que tengo aquí, Las escuelas que valgan la pena. Yo creo que una lectura muy recomendable en estos momentos. Pepe, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Inma, y muchas gracias al Cluster por invitarme. Perfecto. Y por el otro lado tenemos a Maite Expósito, directora de marketing de la agencia Imago. Maite a priori es una outsider del mundo de la educación, pero sí que es verdad que queríamos hacer este tándem precisamente para hacernos nuevas preguntas, ¿no? Porque si buscamos respuestas diferentes, es importante hacernos nuevas preguntas. Maite, bienvenida. Muchas gracias a todos también por haberme invitado y con muchas ganas de empezar este debate que creo que va a tener preguntas muy interesantes. Perfecto. Que sepáis que también tenéis nuestras redes sociales y con el hashtag Kids2020 podréis ir dejando vuestros comentarios y vuestras reflexiones para que lo vea el resto de la comunidad de Twitter, de Instagram y de LinkedIn. Así que también os invitamos a que compartáis vuestras reflexiones en las redes sociales. Además, hoy también nos acompaña Keila El, que también la veremos aparecer por aquí. Keila es estudiante de ilustración de la Escuela Boix de Granollers y será la responsable también de transformar, porque este evento, el Kids Innovation Days, va de transformar, las palabras que Maite y Pepe y las ideas que nos vayan compartiendo en ilustración, porque tan importantes son las palabras como las imágenes, yo creo, y queremos este resumen final, que el anterior lo podéis ver en redes y ha quedado una súper foto de la primera sesión que hicimos del diálogo y queremos también ver esta foto final de todo lo que se comparta hoy. También quedarán reflejadas las preguntas y las respuestas de nuestros participantes, o sea que os invitamos de nuevo a que nos vayáis compartiendo esas preguntas que queráis hacer a través del chat. Y ahora sí, si os parece, empezamos. Yo os quería lanzar un dato importante porque en la anterior sesión, como Inma avanzaba, la educación es uno de los ejes principales que tratamos en el clúster a través de sesiones, a través de webinars. Tenemos un grupo de trabajo y muchos proyectos relacionados con la educación porque es una de las principales preocupaciones, intereses y dedicaciones de las empresas del clúster de forma muy transversal, ¿no? Porque al final hablamos de colaborar con las escuelas, pero también hablamos de que hay muchas empresas que se dedican a las extraescolares o que ofrecen contenidos educativos en muchos más entornos, no exclusivamente el de la escuela, ¿no? Y el año pasado también hicimos un debate de educación y los asistentes compartían o coincidían en el 69%, opinaban que la relación empresa-escuela debería ser estrecha, cosa que actualmente no sé si es tan cierto. Ahora Pepe nos contará o nos dará más detalles. Y otro dato importante era que el 80% de los que asististeis al Kids Innovation Day 2019 consideraba que la escuela del futuro conviviría con espacios de aprendizaje de igual reconocimiento. Eso es un dato realmente importante y relevante o que, si más no, nos invita a pensar que el escenario cambiará mucho a futuro.
una reflexión que os proponíamos para abrir debate, ¿no? El aprendizaje y los cambios realmente también que nos han obligado, ¿no?, a hacer con más rapidez o que nos ha puesto encima de la mesa la pandemia, quizás nos hablen, ¿no?, o nos permitan pensar que esta escuela del futuro o estos nuevos escenarios serán más presente que futuro. Ahí os lo dejo para abrir debate y, en todo caso, adelante Maite y Pepe con este diálogo de transformación. Pues muchas gracias, Ana. Yo creo que vamos a empezar esta conversación con una pregunta a partir sobre todo de los datos que tenemos en el clúster y de los datos que realmente son públicos, ¿no, Pepe? Que es que tenemos una tasa de abandono escolar muy alta. Ya no sé si tanto la primera, la segunda, da lo mismo, ¿no? Es decir, la tasa de abandono escolar es muy alta, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarle a Pepe qué podemos hacer entre todos para cambiar ese abandono escolar. Bueno, es una pregunta, Maite, realmente de gobierno, digamos, ¿no? Yo lo que sí querría decir es que el abandono escolar o incluso la innovación o la visión de la escuela al final es un reflejo de la sociedad, del pensamiento cultural que una sociedad tiene. Por ejemplo, la tasa de abandono bajó a partir de la crisis de 2008. Probablemente ahora también con la que se avecina también volverá a bajar la tasa de abandono. ¿Por qué? Pues porque como no hay trabajo, pues entonces pues nos quedamos en la escuela. Sabemos, por ejemplo, las zonas con especial impacto en el turismo que tradicionalmente en cuanto llegaba la época de turismo, pues muchos alumnos sobre todo del sector a veces de los ciclos medios de FP, pero incluso también de bachillerato, abandonaban y se iban a buscar un trabajo que en aquel momento les daba dinero, que era sencillo. ¿Por qué? Porque hay una creencia de que seguir estudiando pues tampoco tiene un valor significativo luego en su itinerario vital, ¿no? De todas maneras, yo sí que creo que hay algunos elementos que se podrían poner sobre la mesa, ¿no?, para luchar contra el abandono. En primer lugar, hay una reflexión profunda sobre el propio propósito de la escuela, sobre el sentido de la escuela, en el sentido del entorno actual, de todos los retos tecnológicos, de globalización, de inmigración, de lo que pasa dentro de la escuela, de lo que tenemos la impresión de que se aprende dentro de la escuela. Y entonces ahí, fijaros que volvemos al tema cultural. En el fondo, la escuela responde, hace aquello que el conjunto de la sociedad más o menos piensa que debe hacer, que no parece relacionado pues, con el trabajo colaborativo, con el trabajo más creativo, con el trabajo por proyectos, con la interdisciplinariedad, con esa visión de las disciplinas mucho más mezclada, ¿no? De todas maneras, yo creo que la buena noticia es que con indicaciones relativamente sencillas no es simples. Sencillas quiere decir que si mentalmente nos hacemos a la idea de que ha de ser así, ejecutarlas no tendría gran dificultad, porque lo vemos que muchas escuelas han empezado pues a cambiar la visión del currículum, a ser más competenciales, a centrarse en las capacidades de dominio de las habilidades instrumentales, la comprensión oral, la comprensión escrita, el conocimiento científico, pero interdisciplinario, no relacionado con cada asignatura. Entonces eso técnicamente es sencillo, culturalmente es complicado. Y quizá para mí el tercer elemento de lucha contra la tasa de abandono sería una financiación selectiva. En el fondo, el problema de la financiación de la educación es que reparte a todo el mundo por igual. Y en cambio sabemos que necesitamos más fondos y mejores profesores para los entornos más vulnerables. Y también necesitamos una flexibilidad en general en el sistema. Claro. Aquí lo importante sería saber cómo formamos a esos alumnos para que sean los profesionales del futuro, lo que decíamos, cómo los motivamos, ¿no? Porque parece que pasan por la escuela, pero luego cuando se enfrentan al proyecto de la empresa hay como un espacio que no acaba de estar bien definido, o al menos es lo que muchos de esos alumnos dicen, ¿no? Yo a veces explico a veces las historias personales, digamos, ilustran lo que se quiere explicar, ¿no?
Yo siempre explico cuando yo estudié, yo acabé COU en el año 74 del siglo pasado. Y entonces recuerdo que, bueno, una escuela más tradicional, pero no del todo, ¿no? Yo estudié en los jesuitas. Y entonces me acuerdo que me dieron una capacidad clara y no me dieron otra con la que me encontré después en la universidad, ¿no? En aquella escuela me facilitaron, por ejemplo, estar en una conferencia, en una charla, y saber que no lo tenía que apuntar todo, sino que tenía que ir seleccionando las ideas, el pensamiento. Bueno, pues ahí hay una competencia, a pesar de que eso no era una asignatura, sino que era una transversalidad de cómo se enseñaban las asignaturas. Y en cambio recuerdo cuando llegué a la universidad me decían, tiene que hacer, haz este trabajo. No tenía ni idea de hacer trabajos. Llegabas a la universidad, pero si no sabías la introducción, el desarrollo, los argumentos, la conclusión, nunca lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos cómo formamos a los alumnos hoy, aún es mucho más evidente que en aquella época que cuando hablamos de competencias, pues hablamos de las competencias de comprender, de interpretar, de crear, de trabajar en equipo, de investigar, de explorar, en un momento en que tenemos muchísimos ejemplos de realidad, ¿no? La última campaña en Estados Unidos podría dar a miles de proyectos que tuvieran que ver con varias asignaturas. Y la pandemia misma ha sido en algunas escuelas de secundaria que ya estaban cambiando la forma de trabajar, ha sido una excusa perfecta para trabajar todas esas competencias que, aunque se llaman a veces soft skills, en realidad ahora son competencias casi estratégicas, mucho más que las hard skills o mucho más que las que consideramos más fuertes, ¿no? El problema está, lo vuelvo a repetir, ¿no? Que culturalmente, cuando llegamos a la escuela, yo soy profesor, o he sido profesor, ahora ya no doy clase, lo que vemos es nuestro programa. Yo he enseñado siempre literatura, pues los autores, las obras, las fechas, las características de cada movimiento. Y en cambio los que tengo delante lo que necesitan es, por ejemplo, entender que un poema expresa su vida, entender que ellos cuando escriben, no solo, yo se lo repetía mucho, ¿no? Uno, lo importante que es que escriba qué es, que pasa 2 veces el pensamiento por su cabeza y por su corazón. Y de alguna manera ahí empieza un proceso de conexión con el proyecto de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo formamos a los alumnos de hoy? Cambiando los entornos de aprendizaje, pensando que lo esencial no es la acumulación enciclopédica o memorística, y ni siquiera la visión tan dividida de disciplinas. Y, por ejemplo, ahora lo he explicado o ha insistido mucho en esta pandemia este ensayista israelí, Harari. El conocimiento científico en estos momentos es esencial, que no quiere decir aprender de la manera tan detallista y tan parcelada como estudiamos a menudo las ciencias en la escuela, ¿no? Correcto. Yo creo que aquí entraríamos en un tema de bloque de preguntas que para mí es muy interesante, que es la empresa, ¿no? Es decir, ¿qué papel juegan las empresas en la educación del futuro, ¿no? Y claro, ¿cómo hacemos todo esto sin levantar las sospechas habituales de que ya están aquí las empresas las que quieren, bueno, invadir o entrar en un tema de educación, pero que a mí me parece un papel fundamental? Las empresas pueden contar y dar muchas soluciones o respuestas. ¿Tú qué papel crees que van a jugar a partir de ahora o que pueden jugar las compañías en el futuro de la educación? Bueno, yo voy a hacer como una declaración de principio, digamos, ¿no? Para que se entienda también en qué contexto digo lo que voy a decir. La primera es que yo, como director de la Fundación Juan 23, fui uno de los impulsores de la creación del clúster tecnológico que hoy es el EduTech, ¿no? Otro clúster que precisamente aprendió bastante del Kid Cluster, por cierto, de su proceso de crecimiento. O sea que para mí la colaboración empresa y escuela es una colaboración esencial, como lo es la colaboración de los sectores económicos, de los sectores sociales, de los sectores culturales dentro de la escuela. Es decir, que la empresa no deja de ser uno de los agentes del entorno productivo, vital de los estudiantes, ¿no? Dicho esto, es verdad que muchas veces
lo que analizamos es el ritmo de la empresa, el ritmo que la empresa tiene en sí misma, por su vida, por su capacidad, por su necesidad de crear producto, de vender, de retorno de la inversión, etcétera. Es mucho más veloz ese ritmo que el de la escuela. El ritmo de la escuela es más lento o es más lento de lo que quisiéramos a veces, digamos, ¿no? Pero en el fondo es quizá aceptando esa diversidad de ritmos que podríamos establecer o podríamos entender a veces la relación. Es decir, pensando que los parámetros son completamente diferentes, ¿no? Dicho esto, digamos, si aceptamos de alguna manera eso que va en el ADN de cada uno de los dos amplios sectores, yo sí que creo que la colaboración posible es a través de la creación de ecosistemas. Ajá. Ecosistemas en los que se pueda compartir diseño y elaboración de producto. Bueno, yo creo que la mayoría de empresas que están trabajando, que estáis trabajando con un producto que tiene que ver con la infancia o con la juventud, ajá, a veces contrata profesores. Correcto. O a personas que han sido profesores, los contrata como empleados suyos para crear diseño y producto. Y eso, de alguna manera, es verdad que aporta valor. Pero yo no estoy hablando de esto. Estoy hablando, en realidad, de crear acuerdos con las instituciones educativas en las que se pueda desarrollar el producto. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la necesidad que tienen las escuelas cuando empiezan a trabajar por proyectos, la necesidad tiene que ver desde la edición de texto, de audiovisual, incluso de mobiliario, no incluso, de mobiliario, de todo lo que tiene que ver con el diseño arquitectónico, todo lo que tiene que ver con el diseño imaginativo, creativo, de dinamismo para poder movilizar y poder llevar a cabo muchas de las sesiones. Esos son ecosistemas que es verdad que culturalmente la dificultad que tenemos es que a veces el mundo educativo mira a la empresa y levanta las defensas, ¿no? Sí. Esto es algo que muchos lamentamos, digamos, sí, ¿no? Pero la realidad es que es así, digamos, ¿no? Es como aceptemos esa realidad, ¿no? Aceptemos. También es verdad que al ser un sector tan intervenido por la administración, claro, cualquier acuerdo con la administración tiene después un impacto, una proyección muy amplia, ¿no? Y es verdad que la administración pública es lentísima, lo ha sido hasta con la pandemia, ¿no? Sí. Si miramos los famosos ordenadores que tenían que llegar a las escuelas, igual cuando se jubilen los estudiantes de la secundaria, entre todo el proceso administrativo. Pero bueno, pero las cosas son así, para decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que la escuela necesita alimento en forma de espacios, de interpelaciones para sugerir nuevas formas y miradas, que muchas veces vienen del sector de la empresa, que es un sector amplísimo y muy diferente y muy diverso, ¿no? Pero hay una clave. Cuando la empresa actúa con la escuela, debe tener claro que la escuela no debe perder el protagonismo. No ir a intentar hacer una especie como de, no sé si llamarlo spin-off o startup dentro de la iniciativa, porque entonces se bloquea, ¿no? Se bloquea. Tú me preguntabas también por el futuro. Bueno, muchas empresas ya en esos momentos son productoras, diseñadoras y creadoras prácticamente de entornos de aprendizaje. Claro. Con lo cual, si la escuela, podemos decir, en el ámbito general no espabila, desde el punto de vista de las posibilidades, por ejemplo, que da todo el aprendizaje a través de la tecnología, al final lo que tendrá es, como paralelamente, espacios donde los estudiantes irán libremente a aprender cosas que la escuela misma no les enseña o no les enseña como ellos quisieran, ¿no? Claro. Yo, Pepe, pienso siempre que soy una gran defensora de que las compañías pueden generar experiencias significativas de aprendizaje para las escuelas. Lo que tú decías, ¿no? Muy de la mano, tenemos muy claro quién es el líder es la escuela, por supuesto, el líder es la educación, pero creo que sí que se puede trabajar sobre esas experiencias significativas de educación y que pueden ayudar mucho a que las compañías puedan ayudar en este sentido, ¿no?
Yo creo que indudablemente. Es decir, bueno, mi experiencia personal, ¿no? Lo que pasa es que a menudo, por ejemplo, yo creo que yo o otros colegas hemos aprendido porque estábamos predispuestos a aprender. Correcto. Es decir, si en el fondo, si tú te entrevistas con una empresa o piensas, escucha, por ejemplo, el design thinking, la manera de trabajar. Yo que estudié periodismo, por ejemplo, a mí me ha parecido siempre que la publicidad, como estructura de relato, como capacidad de síntesis y como conexión con el espectador, que en los 2 primeros segundos ya va a decidir si sigue viendo el anuncio o no. Correcto. Yo a veces le decía a mis colegas, ¿no? Profesores, vosotros pensar que en los 3 primeros minutos de clase los alumnos van a decidir si siguen conectados o no. Sí, mentalmente, independientemente de que tengan ningún ordenador o dispositivo digital que los despiste. No, lápiz y papel, imaginación. Entonces, por ejemplo, a veces es verdad, pues algunas de mis colegas me miraban como diciendo, ¿pero qué dices? La publicidad, ¿no? Que es casi el terror ético de la escuela, digamos, ¿no? Bueno, pero en estos momentos, por ejemplo, todos los ámbitos de comunicación, de gamificación, del propio, por supuesto, la tecnología, ya ni citarla, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la creación de juegos, que son, en definitiva, mecanismos de estimulación del aprendizaje. Claro, pues todo eso, yo creo que muchas escuelas han aprendido de esos mecanismos. ¿Cómo conseguimos conectarlos, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Claro. Una pregunta que yo me parece muy interesante también, que es, ¿la empresa puede contribuir a formar a los formadores o educadores? ¿Podemos ayudar en esos ámbitos también? Sí, yo creo mucho además en los diseños híbridos, mixtos, ¿no? Vale. Es decir, por eso hablaba de un ecosistema de creación. Correcto. En la cual una persona desde el ámbito de la pedagogía, de la escuela, con su mentalidad más lenta, más garantista, más conservadurismo, digamos, desde el punto de vista de la transferencia de conocimiento y también desde su conocimiento de los propios estudiantes, es capaz de hacer y aportando por el dinamismo muchas veces más ágil, creativo, rápido de muchos sectores empresariales, ¿no? Ahora, tiene que haber como esta aceptación del ritmo y aceptación de que en definitiva, cuando una empresa invierte en algo, necesita retorno de la inversión, ¿no? Eso seguro. El problema muchas veces es que a veces en la escuela se confunde gratuito con que no tiene coste, ¿no? Y esto es uno de los dramas que a veces, pues, yo siempre lo he dicho, las escuelas necesitan tener beneficio para poder seguir invirtiendo. Pues una empresa necesita tener beneficio para vivir y seguir invirtiendo, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí que creo es que ese aprendizaje mutuo y va a estar, porque la sociedad además avanza en el fondo hacia el trabajo en red, hacia el trabajo colaborativo. Ahora, insisto, probablemente no será al ritmo que queremos, con la rapidez que deseamos, ¿no? No, porque entendemos que los ritmos de las empresas y los ritmos de los centros educativos son totalmente distintos, no tienen nada que ver. Yo creo que los dos se tienen que adaptar porque además se necesitan y creo que es hacia donde vamos, ¿no? Las compañías siempre tienen muchísimo interés, evidentemente la reina de todo siempre es la escuela y todos queremos entrar de alguna manera, como sea. Pero sí que es lo que tú dices, tiene que haber ese cierto equilibrio porque si no realmente sí que tendremos un problema de entendimiento, que es lo que muchas veces pasa en muchos de los proyectos que se intentan iniciar por parte, yo que trabajo con algunas de esas compañías, cuesta mucho iniciar esos proyectos porque creo que muchas veces las compañías no entienden tampoco a lo que tú dices, a los ritmos y las necesidades que tienen los centros educativos y vamos un poco como una pisonadora, ¿no? Entonces, sí, mira, hay una cosa que a veces ocurre y es... A veces recibes propuestas de empresas que quieren actuar directamente sobre los estudiantes, ¿no? O sobre las familias. Correcto. Y yo, por ejemplo, siempre decía, la clave es el intermediario aquí. La clave es el profesor. Sobre quien hay que actuar es, por ejemplo, me preguntabas por la formación, sobre la frente del profesor. Claro. A veces hay alguna empresa, bueno, podríamos enseñar emprendeduría a
a los estudiantes? No, enseñárselo a los profesores. Bien. Porque los profesores son, en el fondo, ponen la barrera, aunque yo creo que hasta cierto punto es lógico, de decir, bueno, todo lo que entra en mi aula lo tengo que controlar yo, porque yo soy el responsable. Claro, y además yo soy el responsable de todo lo que pasa, ¿no? responsabilidad. Entonces yo creo que la clave a veces es no intentar saltarse al intermediario, por así decirlo, ¿no? Y no lo digo en un sentido negativo, lo intermediario, sino en un sentido de que al final es la persona que recibe la responsabilidad de la transferencia o del ejemplo, ¿no? Por eso me parece a mí que algunos de los proyectos deberían estar, tú lo señalabas ahora, más dirigidos hacia la formación del profesorado que hacia la formación de incluso lo que tiene que ver con las familias. Es decir, se puede hacer una actividad con las familias, pero hazla siempre con el intermediario. Porque excepto, bueno, escuelas hay para todo, ¿no? Es decir, encontramos escuelas, algunas, a veces hay, como todo es cultural, en escuelas en que los padres sean profesionales liberales, muchos tengan empresas. Bueno, todo esto, a veces todo esto que estoy diciendo ahora, corre más rápido, ¿no? Pero no es el conjunto cultural de la educación, ¿no? Claro. Y entonces a mí lo que me parece clave siempre es, se puede trabajar, pero por así decirlo, y no lo digo, insisto, en sentido negativo, siempre con el intermediario. Exactamente. Pepe, yo creo que hay otro tema que la pandemia ha puesto de manifiesto y un tema que es muy importante y tú lo has nombrado, ¿no? Las familias, ¿vale? Es decir, ellos se nos han convertido, o pobres se han tenido que convertir en agentes educativos de golpe, porque no nos ha quedado más remedio, ¿no? Y yo creo que hay un punto muy interesante que es, dejando un poco más la empresa y yendo las familias, ¿cómo las podemos acompañar en todo esto? Porque creo que a partir de ahora tienen un nuevo papel que va a tomar mucha relevancia, ¿no? Y me gustaría saber un poco qué opinas de esta parte de la familia, de cómo acompañarlos, en qué podemos ayudarlos. Sí, perdona antes, Maite, hay una pregunta en el chat, ¿Sí? casi que es del anterior que estábamos comentando, que me gustaría matizar, ¿no? Que habla del problema de la atomización, ¿no? Sí. Que si el liderazgo está en los centros, claro, todo esfuerzo está muy atomizado. Correcto. Sí, así es. Yo creo que es uno de los problemas que tiene precisamente estos ritmos que hablamos diferentes. Pero también lo he comentado antes, si se hacen acuerdos con la administración, todo luego tiene una capacidad de desarrollo o de proyección más alta, ¿no? Pero es verdad, es una dificultad que tiene el sistema, ¿no? A veces uno puede llegar a un acuerdo fantástico con un centro. Sí. Por ejemplo, yo he conocido algunos esfuerzos de algunas editoriales, en este caso, por intentar adaptar su producto al trabajo por proyectos. Y lo que nos decían es, ostras, pero todo el esfuerzo que hago con una red de 7 centros, claro, luego me viene otra red de otros 7 y lo tengo o sea, es un esfuerzo de trabajo económico. Sí, de todas maneras también creo que a veces es como un primer paso de aprendizaje. Una vez conozco el mecanismo, luego me resultará más fácil. De todas maneras, en el caso de las editoriales, yo creo que ya es bien sabido, ya está claro, ¿no? Que es que los márgenes de beneficios o las cifras de retorno del pasado, yo creo que ya no volverán. Porque ha cambiado mucho el entorno, ¿no? Tú me preguntabas por las familias, ¿no? Claro, ¿qué bueno, hacemos por ellos? En el tema de las familias, para mí es uno de los ejemplos claros de que uno de los retos que en estos momentos tiene la educación es la comunicación. La comunicación, lo digo en un sentido amplio, no la comunicación en un sentido solo de los boletines que enviamos, ¿no? O de cómo lo decimos, sino en realidad cómo somos capaces de crear relatos, de crear narraciones y de que éstas sean entendidas por el conjunto del social, ¿no? Para mí, yo llevo insistiendo muchos años, el diálogo con las familias es por así decirlo, tenemos que hacer un esfuerzo por llenarlo de un contenido. Este diálogo, ¿de qué habla este diálogo? Habla de los bocadillos, habla de la calidad del comedor, habla de la hora de entrada y de salida, o en realidad habla de cuáles son los objetivos de aprendizaje,
cuáles son las experiencias que nosotros entendemos que la escuela debe promover o que nosotros como padres debemos también y madres apoyar a esa escuela. Yo a veces decía, pedagogía frente a normativas, ¿no? Motivación frente a disciplina, a veces sin sentido. Inclusión frente a elitismo. De alguna manera buscar, en definitiva, entender que la educación es ese bien común, ¿no? Sí. Yo, de todas maneras, también creo que las familias a veces somos como el Congreso de los Diputados. Es decir, dos hablan mal y tres insultan y parece que todos lo hagan, ¿no? Y no es así. Claro. Y en realidad, a veces lo que tenemos que intentar es ser objetivos respecto a cuál es el pensamiento común y liderarlo. Y liderar, Claro. no digo manipular. No. Las conversaciones que se crean, al final tienen el contenido que nosotros intentamos liderar, que intentamos conducir. Si nos dejamos arrastrar por determinados debates o no, o intentamos precisamente poner esa ilusión. Yo recuerdo cuando empezamos el Horizonte 2020, que también nos impactó la propia crisis de 2008, económica, bajada de salarios de profesores, pérdida de empleo de muchas familias, que nosotros empezamos con un discurso de Horizonte 2020, de educación, ilusión, proyección, proyecto vital de vuestros hijos e hijas, y algunas familias nos decían, estamos impresionadas de que en un periodo de crisis, cuando todas las escuelas nos están diciendo, bueno, cuidado, o virgencita, que me quede como haya alguien que proyecte hacia el futuro. Bueno, eso es liderazgo. Al final eso es liderazgo, ¿no? Las familias cada vez es obvio, tienen un impacto mayor. Yo no soy partidario del discurso de creer como que las familias han abandonado, ¿no? No. Todos los estudiantes, o sea, todos los niños y niñas y jóvenes están en la escuela, o sea, todas las familias que tienen hijos o hijas están en la escuela, o sea que hay mucha diversidad. Pero las familias van a tener una relevancia cada vez mayor, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, una de las intuiciones que tenemos en un futuro próximo, por ejemplo, es que puede crecer el homeschooling. Hace unas semanas, hablando con el secretario de Estado de Educación de Portugal, él también me decía, nosotros intuimos que va a crecer en Portugal el homeschooling a raíz de la pandemia. Es decir, ¿por qué? Porque hemos descubierto cosas. Hemos descubierto que se puede aprender en otros entornos, hemos descubierto la importancia de la escuela, pero también hemos descubierto que el esquema tradicional de la escuela, 5 días a la semana, 5 horas diarias, disciplinas tan estratificadas, no nos ayuda a estimular o a motivar el aprendizaje de nuestros hijos, de nuestras hijas. Correcto. Ayer la sesión era muy interesante, iba por supuesto, de transformación, una palabra extraordinaria y que nos gusta mucho a todos, pero que al mismo tiempo nos da mucha pereza y un poco de miedo. Yo creo que el sector educativo sí o sí tiene que agarrarse a esta palabra, pero sí o sí transformación, porque es lo que tú dices. Vienen nuevas formas, la participación de las familias va a ser distinta. Yo me alegraré mucho de que las empresas también puedan formar parte junto con estos acuerdos con la comunidad educativa, pero sí va de transformación, ¿no? A mí, Pepe, por ir acabando, me gustaría hacer una pregunta que además creo que es muy sencilla, que es ¿cómo te imaginas tú que será la escuela un poco a partir de ahora? Porque lo que hemos conocido hasta ahora y el golpe que nos ha dado la pandemia hace que entiendo que esto nos forzará a nuevos paradigmas y a pesar de que, como tú dices, la escuela siempre tiene sus procesos lentos, pero sí que hay que ponerse a ello, ¿no? ¿Cómo ves esa escuela? ¿Va a seguir siendo como ahora o no? ¿Nos vamos a nuevos paradigmas porque no nos va a quedar más remedio, ¿no? Bueno, desde luego la escuela no va a ser igual, pero vamos a hablar de plazos, digamos. El corto plazo, el medio plazo, claro. Ya no, el largo plazo ya no me meto porque es obvio, ¿no? Pero entre el corto y el medio sí que se van a dilucidar algunos de los cambios que se van a ir consolidando, ¿no? Vale. El tema es que hemos descubierto, en la pandemia hemos descubierto muchas cosas, ¿no? Diríamos por debajo de la melee, en términos de rugby, ¿no? Han ido apareciendo actitudes y convencimientos durante la pandemia, ¿no? Por ejemplo,
que no hace falta que todos estemos en el mismo sitio y a la misma hora para aprender. Y mucho menos que todos hagamos lo mismo, con una visión de esa tan industrial. Incluso también que no hace falta ir tantas horas a la escuela para aprender. Que quizá eso tiene más que ver con la secundaria que no con la infantil y primaria. Correcto. Al final la escuela tiene dos grandes funciones. Una es la custodia de la infancia, y sobre todo, y de la juventud, y otra es que aprendan. Pero nunca debemos olvidar la parte de la custodia, porque los niños tienen que estar en algún sitio mientras sus padres trabajan. Aunque haya teletrabajo. Sí, pero hemos descubierto, sobre todo en la parte de secundaria, que no hace falta ir tantas horas, ¿no? Que no hace falta hacer todos lo mismo al mismo tiempo, que la tecnología puede ayudar a la personalización del aprendizaje si se utiliza bien, lo que hemos vivido no era exactamente ni mucho menos educación online, sino una solución de emergencia, de educación a distancia, de no presencial. Así que yo creo que emergerán los aprendizajes híbridos. Allí donde la tecnología ha entrado con el mejor pie, con el mejor acompañamiento y con el mejor conocimiento, se va a consolidar, yo creo, claramente, ¿no? Y sobre todo se confirma la necesidad de una escuela con espacios flexibles, que puedan cambiar con facilidad, que estén aireados, que a pesar de la dificultad ahora de salir, con entornos naturales, que en la escuela se aprenden, pero que educar es mucho más amplio. Y va a ser una escuela que va a intentar provocar más entornos de aprendizaje variados, híbridos, tecnología, naturales, más contacto incluso con el territorio. Yo creo que va a ser una escuela que poco a poco va a ir avanzando, con una escuela diferente, pero insisto, también los plazos. Es que hoy mismo la diversidad de escuelas es enorme. Si puedo en 2 minutos, a mí a veces me gusta hablar de, en el fondo ahora podríamos dividir el panorama de reacción de las escuelas en 3 grandes grupos, ¿no? Están los negacionistas, ¿no? Que ahora es una tendencia muy mundial, ¿no? Pero los negacionistas son aquellos que están esperando que vuelvan los tiempos anteriores, ¿no? Antes de la pandemia. O sea, están en la idea imaginativa, yo creo errónea, de pensar, bueno, no os preocupéis que en cuanto venga la vacuna todo volverá a ser lo de antes. No, por favor. Obviando que durante este tiempo, como decía antes, ha habido aprendizajes muy relevantes, tanto por parte de los alumnos como por parte de las familias y de los docentes, ¿no? Luego está el grupo de los reactivos, es decir, aquellos que reaccionaron ante la situación, que van respondiendo a lo que va surgiendo, que van entendiendo que las cosas no volverán a ser como antes, pero se sienten bastante inseguros. Se sienten a veces como seremos capaces, estamos seguros de que así aprenderán. Son como los que reaccionan, reactivos, pero con inseguridad. Y luego está un tercer grupo, que son los transformadores, los que ven confirmada la necesidad del cambio, los que ya venían, escuelas que ya venían haciendo transformación y que ahora confirman que este era el camino, ¿no? Que hay que adecuar las prácticas innovadoras que ya se estaban impulsando en unas circunstancias que no eran las de la pandemia, pero que ya exigían esta mirada diferente del próximo siglo, o del siglo que estamos, vaya. Pues Pepe, yo me voy a quedar con el último grupo, con los transformadores. A mí me gusta mucho. Ayer nos comentaba Ainhoa que hay que transformarse muchas veces. Yo creo que hay que hacerlo muchísimas y no parar de hacerlo. Esto es un reto nuevo que creo que hay en muchos sectores. La educación tiene un reto extraordinario a partir de ahora y creo que tanto la comunidad educativa como las familias como las empresas tienen que aprovechar para impulsar. He visto alguna pregunta por aquí que habla de los gobiernos, pero independientemente, el resto vamos a tener que empezar a trabajar fuerte para hacerles cambiar, porque realmente es hacia donde los humanos queremos ir. Por lo tanto, creo que ese impulso es muy, muy importante. Te agradezco mucho la charla, porque la verdad es que se aprende muchísimo contigo. Yo creo que ahora damos paso a otra vez a Ana, y creo que muy interesante, sobre todo por las ganas de ver las preguntas, ¿no? Porque creo que Pepe ha dado muchos titulares de cosas muy interesantes y de cómo lo ve todo el mundo que ha formado parte de esta charla, ¿no, Ana?
Pues efectivamente, gracias Pepe y Maite, yo creo que ha dado pie para llevarnos bastantes reflexiones, ¿no? Y de alguna manera pensar en esos aprendizajes y en esa escuela o no tan escuela del futuro, ¿no? Antes de pasar a las preguntas, y así dejamos unos minutos también porque supongo que alguno todavía está reflexionando y no ha tenido quizás tiempo de hacer la pregunta, os dejamos este tiempo para hacer estas preguntas. Y como nos gusta, siempre decimos que todo el mundo participe, os vamos a lanzar una votación. A estar atentos a vuestras pantallas porque os lanzamos una pregunta y es la siguiente. ¿Cuál es el principal reto a la hora de transformar la educación? ¿Cuál creéis desde el punto de vista de vuestras organizaciones? ¿Falta de visión a largo plazo? Nos centramos mucho, Pepe también apuntaba, ¿no? en el corto plazo o en esos programas más inmediatos. Falta de acompañamiento a los formadores y docentes, creemos que también es uno de los grandes retos y que muchas veces nos olvidamos realmente de quién lidera esos cambios o esos aprendizajes, ¿no? Esas nuevas metodologías y siempre nos enfocamos o muchas veces en los alumnos y ellos también son importantes. Falta de acompañamiento a las familias. Maite también te lanzaba varias preguntas al respecto, es decir, bueno, el papel de las empresas es importante, el de las escuelas también, pero las familias también de golpe han ejercido un rol, entre comillas, de agentes educativos, ¿no? Y quizá no hemos pensado suficientemente en los recursos que quizás necesitan, ¿no? O no se le ha hecho un acompañamiento como hubieran necesitado. O otros retos que os encontréis y que si marcáis esta opción, obviamente, desearemos que en el chat nos compartáis cuáles son estos otros retos. ¿Sí? ¿Todo el mundo ha tenido tiempo de votar? Tenéis la pregunta en las pantallas. Los que nos estéis escuchando pero no estéis delante de la pantalla, entrar a Zoom y contestar, hacernos esta votación, porque yo creo que es interesante ver la foto entre todos los que estamos conectados, que somos muchos, a ver cuáles son esos principales retos. ¿Sí? Todo el mundo más o menos ha tenido tiempo de votar. A ver estas respuestas. Pues fijaros, la mitad de vosotros, el 50%, opina que es la falta de visión a largo plazo. Vemos un 40% falta de acompañamiento a los formadores y docentes. Interesante, ¿no? Porque aquí al final somos organizaciones y entidades y eso significa que ya hemos hecho esa primera identificación de reto. Falta de acompañamiento a las familias menos y otros, alguien nos ha contestado otros, en muy poco porcentaje, pero si alguien ha votado otros, por favor que nos cuente qué otros retos os encontráis a la hora de transformar o hacer esos cambios en la transformación educativa. Pepe, ¿qué opinas? Bueno, la realidad es que es normal que salgan los dos primeros como casi equilibrados, ¿no? Porque son elementos estratégicos, ¿no? Realmente, cuando hablamos de una visión, incluso la palabra visión estratégica, eso es algo que en el liderazgo educativo de nuestro país ha entrado relativamente reciente. Incluso ahora, si hablas de visión estratégica, a veces te miran como pero ¿qué estrategia? Si en realidad yo tengo la programación, tengo el currículum, tengo unos alumnos, ya sé lo que tengo que hacer para toda la vida. Todo esto es lo que más creo que va a cambiar en la escuela, digamos, de la pospandemia, porque ya veníamos cuesta abajo y de repente la inclinación ¡pum!, ha hecho un giro aún de 90 grados hacia abajo que nos ha enviado a la mayor necesidad de responder con una visión más a largo plazo o incluso a medio. Es verdad que los gobiernos, como señala también Silvana en su comentario, tenemos dudas, pero fíjense, hay algo muy interesante. Los gobiernos, no el español, es que en estos momentos los gobiernos, en la mayor parte del mundo más próximo a nosotros, la Europa occidental, incluso Latinoamérica, incluso Estados Unidos, el mundo anglosajón, no se están caracterizando por liderar los procesos, sino hay en realidad toda una serie de movimientos que están más horizontales, más en el conjunto de las redes, no digo solo comunicativas, las redes sociales en el sentido no solo tecnológicas, sino de todo tipo,
que están promoviendo cambios. De hecho, la escuela, por ejemplo, en Cataluña, la Escuela Nueva 21, es un proceso que va de abajo hacia arriba, ¿no? No está liderado ni mucho menos por los gobiernos. O sea que sí que es verdad que entonces en educación tenemos un problema. Es un sector muy intervenido, pero al mismo tiempo los cambios no van a venir desde los gobiernos, ¿no? Lo digo porque también Silvana mencionaba el uso que la homeschooling hacen en Nueva Zelanda, Australia. Claro, ese es el mundo anglosajón, que tiene una cultura completamente diferente de la nuestra, ¿no? Aunque todo es cada vez más globalizado, pero es muy diferente, ¿no? Ellos saben aprovechar más. A veces yo digo que esto es de Nueva Zelanda y Australia, como vienen de la histórico, que eran todos, venían de la prisión, venían de tener que salir a ganarse la vida y la supervivencia. Claro, tienen una mirada sobre el mundo completamente diferente. Bueno, bromas aparte, creo que la realidad es que la complejidad en la que nos encontramos ahora, es lógico que las estrategias de acompañamiento, por ejemplo, son esenciales. Acompañar a los alumnos, acompañar a los formadores, acompañar a los docentes, son esenciales. ¿Crees entonces, Pepe, que el homeschooling no lo veremos en el corto plazo en España? Bueno, ya hay homeschooling. Yo, antes de empezar la charla, os comentaba, ¿no? La presidenta de la Asociación de Homeschooling de España, una de las más potentes, fue alumna mía, una mujer que tuvo una escolarización, digamos, compleja, pero que es una mujer con una potencia de pensamiento, de empuje, que se merienda en los debates a toda la mirada a veces tan como tradicional, ¿no? De la escuela. Yo creo que crecerá, pero es verdad que también hemos visto que la escuela nos ofrece la socialización, ¿no? La casa, el hogar, es el espacio de la seguridad. Y cuando precisamente falla la seguridad, en el sentido del amor, del cariño, del sentirme apreciado, es cuando hay los problemas que podemos encontrar en algunos estudiantes. Si la escuela es el lugar de la seguridad, la casa, la escuela es el lugar de la socialización. Por eso es tan importante en la escuela actuar sobre el bullying, actuar sobre la mentalidad o la visión de género. Por eso es tan importante eso, ¿no? Y por eso la escuela, pues muchas veces ha sido un factor decisivo. Esto se ha dicho muchas veces, la mentalidad de reciclaje es algo que se ha consolidado en nosotros porque no puedes vivir con un niño de 6, de 7, de 8, de 9 años sin reciclar, porque es como una gota malaya que te ha insistido durante muchísimo tiempo y así hemos crecido. Pues claro, la escuela es ese espacio. Es ese espacio, ¿no? De salir de tu orden natural y poder entrar en esa socialización tan importante para el crecimiento de las personas. Alejandro votaba otros y nos comparte en el chat a qué se refería, ¿no? Y la falta de pensamiento estratégico y de diseño estratégico en los equipos directivos y docentes. Sí, esto, bueno, yo es una de las cosas que en los últimos 3-4 años más he dedicado y encantado de poder ser útil en ese sentido, ¿no? Y lo he hecho tanto en España como en Portugal, Latinoamérica y en todas partes es transversal esta necesidad de pararse a pensar, pararse a reflexionar, pensar en la estrategia y acompañarlo. Porque muchas veces, creemos que escribiendo una frase, que escribiendo una orden, por ejemplo, en una disposición oficial, las cosas ya pasarán, ¿no? Pues no pasan. Igual que, si por decir todos seremos buenos, no pasa que seamos buenos, ¿no? Tiene que haber precisamente algunos mecanismos, algún ejercicio, alguna gimnasia. Y yo creo que también en esto pienso un poco más optimista. Si miramos la dimensión de liderazgo de las escuelas, e incluso en la escuela pública, que a veces cuesta un poco más, no tiene ni punto de comparación la mentalidad de los equipos directivos de ahora con la de hace 10 años. Y después de la pandemia aún menos. Porque en la pandemia, primero, muchos claustros de profesores han descubierto que los equipos directivos eran imprescindibles y que tenían buenos equipos directivos, ¿no?
Y entonces yo creo que es ahora cuando hay más que acompañarlos en el sentido de no olvides que la reflexión y la estrategia son tan importantes como las medidas sanitarias, como las medidas de higiene, como las medidas de distancia social, tan importantes para que la escuela siga avanzando. Pues aprovecho también una pregunta de Eugenia, tu pediatra online. Ellos se dedican, su misión, nos comparten en el chat, es facilitar el acceso a la consulta pediátrica online en los centros escolares, por ejemplo, pero también la educación sanitaria de los alumnos. Y nos hacía una reflexión y nos compartía que es algo que como profesionales de la salud a veces nos sorprende la ausencia tanto a nivel de profesorado como de alumnos de esa formación en salud básica, ¿no? Al final estamos hablando quizás de que nos faltan nuevas competencias o nos hemos dejado competencias que realmente son importantes en el día a día, en esos aprendizajes, en esa escuela. Sí, yo en este sentido, claro, la escuela al final es el lugar donde se relacionan todos y todos los elementos, todos, los de salud, los de la educación vial, todo aboca en la escuela, ¿no? Yo ahí lo que también creo que va a ir pasando es que va a haber una mayor colaboración, mixtura, diseño híbrido en las propias escuelas entre lo que es el papel del docente clásico y el papel de eso que podemos denominar educadores en el sentido más amplio, donde está el ámbito de salud que comenta Eugenia, ¿no? Pero históricamente, yo recuerdo que como profesor impulsé unas charlas sobre educación afectivo-sexual y le decía a los tutores, les decía, bueno, estas charlas no son mucho más emocionales que técnicas. Es decir, hay que saber alguna cosa técnica, pero todos vosotros, les decía, sois madres y padres, sois capaces de hablar de afectividad y en cambio me encontré la respuesta, no, que venga un experto y les hable, ¿no? Bueno, el experto les hablará de la técnica, el experto, y es bueno, les hablará del conocimiento a lo mejor biológico, del preservativo, del SIDA, de lo que sea, ¿no? Pero lo importante aquí es que estamos educando emocional, afectivamente, ¿no? Pero ¿qué necesitamos también? Que ese conocimiento experto del que habla Eugenia entre, ¿no? Entre en las aulas. Yo cuando era director de una escuela de Hospitalet, recuerdo que me vino a ver el director del ambulatorio de al lado y me dijo, mire, estamos muy preocupados porque los lunes tenemos que despachar muchas píldoras el día después. Me decía, no puedo decir que sean tus alumnas solo, pero lógicamente tú tienes las familias de este entorno y seguramente sería interesante poder actuar. La verdad es que damos un acuerdo con ellos en que una persona durante unas horas tenía como posibilidad de atender familias, de atender alumnas, y fue un éxito. Pero para eso hay que tener la escuela abierta. Para eso hay que tener, y para eso hay que tener también una mirada flexible. Es decir, bueno, pues si ahora podemos en un momento determinado cambiar un poco el horario, facilitar estas visitas, claro, hay que tener ese margen de flexibilidad, ¿no? Me dice Eugenia que lo conoce porque ha estado en Hospitalet 30 años, ¿no? O sea que es lógico, ¿no? Una pregunta, Pepe, que creo que es interesante porque también hace un poco de autocrítica, ¿no?, de las organizaciones. Nos preguntan, ¿no crees que a veces el diálogo que se interpreta es voy a informar a las familias y no tanto voy a crear espacio para escucharlas y generar una comunicación realmente bidireccional? Y es verdad que en eso también yo creo que las empresas a veces pecamos, ¿no?, de conocer el todo y no de crear esa comunicación, ¿no? Sí, esto sin duda. Bueno, yo creo que yo por lo menos, como he comentado antes, además por mi propia formación de periodista, es que las reuniones de familia son muy, muy aburridas. Y además, yo tengo 3 hijos, si tienes 3 hijos, al final dices, bueno, es que vengo y me explican siempre lo mismo. Recuerdo una vez que un maestro nos hizo una explicación sobre todo lo que ese curso, en este caso, nuestros hijos iban a aprender. Y fue impresionante, o sea, el grado de atención de las personas, porque entonces tú, como padre o como madre, sientes, vale, pues yo ya sé todo lo que van a aprender, ya veo dónde puedo incidir, dónde puedo
En este sentido, las escuelas yo creo que han mejorado un poco, pero estoy muy de acuerdo con Esther. El problema en la escuela, como decías tú, a lo mejor también en la empresa, ¿no? En general, el problema de la comunicación es no tener en cuenta al receptor, no tener en cuenta ni su sensibilidad, ni su... y en la escuela, a mí una cosa que me ha entristecido siempre, ¿no? Ver escuelas en las que los carteles que hay fuera está prohibida la entrada, solo se puede entrar de 9 a 9 y 5, cualquier persona que sea... Claro, es verdad que la escuela necesita seguridad. En Inglaterra, en Estados Unidos, las escuelas se cierran con llave. Es decir, cuando entras, incluso de visita, pues para salir necesitas que te habla el carcelario, ¿no? Entonces, claro, ese tema de la seguridad es importante, pero yo, por ejemplo, una cosa que me ha impresionado en zonas vulnerables de América Latina, donde para caminar hacia 2 cuadras necesitabas acompañante, las escuelas estaban completamente abiertas, en cambio, ¿no? Y tú podías entrar y salir con una enorme facilidad. Ahora, eso sí, en cuanto te alejabas 100 metros, necesitabas que alguien te acompañara para que no vieran que eras una persona extraña en el barrio, en la zona. Es decir, tenemos que encontrar ahí una zona de equilibrio, pero comunicativamente olvidarnos de que la comunicación ya ha muerto, la comunicación unidireccional. Y tenemos que hablar esperando respuesta y buscándola, además, pidiéndola, ¿no? Y quizá las escuelas hemos recibido el legado de las homilías en las iglesias, ¿no? Que en ese momento teníamos que aprovechar para dar lecciones y para formar, y yo creo que eso es un grave error. Tenemos otra pregunta de Vicky, de TV Kids, que también liga con la votación que hacíamos, ¿no? Nos comenta, las ideas y contenidos educativos que generamos están pensados para los intermediarios, entendiendo que los intermediarios son esos formadores, ¿no? Pero ¿cómo podemos llegar a ellos de una forma más eficaz? Es una pregunta que nos hace. Es realmente está atomizado. Por ejemplo, supongo que algunas de las empresas que hay aquí pues habrán conectado con Rosa Sensat, a lo mejor, ¿no? Con la asociación Rosa Sensat. Bueno, pues esa, claro, sería una vía. Si uno va a la escuela concertada, pues otra vía, pues claro, son las grandes, la Fundación Escuela Cristiana o la Agrupación Escolar de Cataluña, ¿no? El AEC, o la Confederación de Centros Autónomos, o la administración. Claro, hay algunos mecanismos que te permiten acceder, pero fíjense, seguro que es su experiencia, lo que te permiten es acceder al portal. Al portal me refiero no digital, sino al portal de la casa, ¿no? Al portal de la casa. Ahora, para entrar en los pisos, que serían los centros, esa es otra frontera, otra barrera, ¿no? O sea que, pero esa es la vía, ese es el mecanismo, ¿no? Es lento, pero es verdad, yo también es mi experiencia que cuando uno ha entrado, ha conseguido entrar, el más grave problema que puede existir entonces es la financiación de ello. Pero si los profesores están convencidos de algo, eso también tiene una gran potencia de consolidación. Aprovecho también esta pregunta, Pepe, y tú que eres conocedor de los clústeres, porque como comentabas al inicio, has participado en la creación de EduTech y conoces bien Kids Cluster. ¿Qué podemos hacer desde Kids Cluster, ¿no? ¿O crees que podemos ser una palanca quizás para hacer ese acercamiento? ¿O hay alguna estrategia a nivel pues, transversal o colectivo que podamos detectar o impulsar para generar ese acercamiento? Yo creo, como decía al principio de todo, bastante en el ecosistema, ¿no? El ecosistema también significa conexiones entre las propias empresas para acercarse a un cliente, hablemos en este término, ¿no? En este sentido, claro, si entre las empresas se hacen como UTEs o consorcios, ¿no? Puntuales para algo, eso tiene también más potencia. Porque yo también he vivido en los clústeres, pues la percepción de que, claro, las empresas también compiten entre ellas, ¿no? Y entonces no hay peor cosa que acercarse a un cliente con percepción por parte de que ustedes están compitiendo. Porque entonces solo, en todo caso, puede ganar en precio.
pero no en calidad de producto, ¿no? Yo creo que una estrategia interesante es hacer alianzas. Por ejemplo, ahora la escuela está en un momento estratégico respecto al diseño de espacios, todo el tema que tiene que ver con el equipamiento, tanto de mobiliario, tecnológico, como de otros tipos, ¿no? Todo esto de la pandemia también va a traer toda esta maquinaria de airear el aula. Ahí va a nacer también casi otro, a lo mejor negocio parecido al de las mascarillas. O sea que ahí va a haber elementos que puedan descubrirse, ¿no? Y yo creo que es interesante ese acercamiento, también comprendiendo incluso el propio lenguaje escolar, ¿no? Esther Hierro ahora apunta por el chat lo de tatuarse los ODS, ¿no? El ODS 17. Los ODS es eso en estos momentos, el lenguaje, la narrativa, pues una manera de intentar qué tipo de diseño, qué tipo de producto, qué tipo de alianza podemos establecer para ello, ¿no? Muy de acuerdo con Esther y de hecho desde el clúster todos los proyectos que estamos desarrollando colaborativamente con los socios llevan ya esos status incorporados y nos miramos mucho sobre todo que encajen con esa filosofía, ¿no?, que comparte la Unión Europea, que creemos que es clave para que estos proyectos sean sostenibles y sean competitivos en el futuro, no tan lejano, en el futuro más bien inmediato. Cierro, Pepe y Maite, con una reflexión que nos hace Alejandro muy interesante también en el chat, y es que nos dice una idea. ¿Por qué la cocina española es innovadora y líder mundial? ¿No? Nos hace esta reflexión. Bueno. Porque la cocina para ellos o para ellas es un laboratorio. Imaginaos que el centro educativo, ¿no?, y los equipos docentes trabajan como en una cocina, todos trabajan en la misma mesa, innovando, transformando, para que el plato final no es una cadena, sino una gran ensalada. Y el plato final es ese alumnado que es el centro con su aprendizaje de nuestro trabajo. ¿Qué os parece esta reflexión? Extraordinaria. La verdad es que es una maravilla. Es una metáfora muy, muy bonita, muy bonita. y además es una metáfora que a veces se ha utilizado en la cocina sí, realmente como un espacio de aprendizaje. Yo he tenido una experiencia de trabajar para empezar un proceso de impulso de innovación, trabajar en una cocina de uno de los centros de jesuitas, hacer un ejercicio de competición parecida al MasterChef, en el que en realidad las personas tenían que cocinar algo realmente sencillo, una tortilla de patata, pero había unos observadores y había personas que incomodaban o que hacían cosas que dificultaban el proceso, y si el ejercicio práctico duraba 2 horas, el espacio de metaaprendizaje duraba 5. Es decir, que eso también yo creo que es un aprendizaje importante, ¿no? No solo es lo que hacemos, sino lo que aprendemos de lo que hacemos, lo que reflexionamos sobre lo que ha pasado, sobre los comportamientos, sobre las actitudes. Esa parte de metaaprendizaje, la verdad es que también es muy interesante. De hecho, Ferran Adrià, a través del impulso de Telefónica, ¿no?, pues se ha convertido en el creador de la innovación educativa, ¿no? Yo he participado en uno de sus talleres y con la complejidad que tiene la cabeza de Ferran Adrià, realmente ha sido muy inspirador. Pero fíjense, las personas que estábamos allí en el taller, todas éramos de escuelas que estábamos ya pues haciendo muchas cosas, ¿no? Como decía al principio, hay que estar abierto realmente para aprender, hay que estar abierto. Yo siempre decía a los estudiantes, aprender es un acto de generosidad, no un acto de egoísmo, es un acto de generosidad, porque aprender es partir de la base de que no sé. Pues si os parece, hasta aquí las preguntas, la batería de preguntas. Yo os invito también a que nos sigáis por Twitter porque han habido muchas reflexiones con este hashtag Kids2020. No podemos compartirlos todo porque si no estaríamos otra hora, que sería muy interesante, pero yo creo que los objetivos han quedado cumplidos en este diálogo de transformación. Y ahora sí, compartimos con Keila esta pantalla para ver el dibujo final porque ella ha estado escuchándoos atentamente y nos comparte este dibujo final. Keila.
Hola. ¿Estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido este tiempo? Muy bien, muy bien. Mucha información, pero es información súper interesante. Y lo que he hecho hoy ha sido un caminito por toda la conversación que hemos tenido con Pepe y con Maite. Entonces, pues hemos empezado hablando de la alta tasa de abandono escolar, pasando hemos hablado de soft skills, hard skills, empresas, diversidad de ritmos, bueno, un montón de cosas, diseño híbrido que ha salido muchas veces, el tema de las familias, el homeschooling, y luego ya hemos pasado a la sección de preguntas, que han habido preguntas sobre el gobierno, liderazgo, salud, bueno, un montón de cositas. Y acabando con lo de tatuarse los ODS y la cocina y el tema de compararla con la educación y seguir experimentando y creciendo. Así que lo voy a arreglar y os lo voy a mandar para que lo podáis tener todos. Perfecto, pues muchas gracias, Keila. Así lo haremos, lo compartiremos también en nuestra nota de prensa que recibiréis en breve y también en nuestras redes sociales para que podáis ver todo el detalle del trabajazo que ha hecho Keila. Muchas gracias. Muchas gracias, Keila. Muchas gracias. Ahora sí, para ir cerrando sesión, Maite, Pepe, muchísimas gracias por participar. Yo creo que nos llevamos muchos aprendizajes. Yo me llevo sobre todo a la parte de alianzas y la parte del pensamiento abierto, ¿no? Porque si no, no hay aprendizaje. Me gustaría que para cerrar la sesión también nos compartierais qué aprendizajes os lleváis vosotros. Yo, de verdad, para mí ha sido un lujo. Creo que hay dos ideas que son muy interesantes. Yo creo que es un sector que necesita transformarse, pero que además quiere transformarse. Por lo tanto, eso es muy positivo. Y yo que trabajo mucho para empresas, os diré que sin alianzas esto va a ser complicado, pero que si se trabaja en equipo, con proyectos muy supervisados, como dice Pepe, y se trabaja de forma codo a codo y no con una inmediatez de días y horas, creo que se pueden conseguir grandes proyectos. Sé lo que hemos hablado y hemos comentado toda la parte gubernamental, pero yo que soy gran defensora de que el resto tenemos mucho también que decir y mucho que presentar y trabajar, yo me quedaría con esto. Y creo que las compañías en estos momentos y las personas que han participado tienen muchas ganas de hacer muchas cosas y el Kids Cluster esto también lo vamos a recoger, ¿verdad, Ana? Seguro, seguro, Maite. De hecho, un poco la pregunta hacia Pepe era esta, precisamente porque nosotros trabajamos muchos proyectos, muchas iniciativas, muchas actividades y muchos grupos de trabajo van enfocados a esta idea, con lo cual tenemos trabajo por delante. Sí. Pepe. Yo también he aprendido quizá algo más confirmado, ¿no? Que realmente la educación pues le interesa, ¿no? A las personas, a las empresas, o sea que hay un interés noble no solo en desarrollar un negocio, que también es noble, sino en el interés porque la educación mejore, porque los alumnos aprendan, porque sean capaces de desarrollar su vida. También lo he aprendido a través de las preguntas, ¿no? Y del chat y de Maite y de vosotras. Pues muchísimas gracias y también a todos los participantes que nos habéis acompañado hoy y que habéis compartido vuestras reflexiones, preguntas, inquietudes, retos, porque como os decíamos, pues esa inteligencia colectiva es la que nos da visión, ¿no? Y seguramente nos permite pues, generar más competitividad y crear estrategias compartidas. Muchas gracias y ahora sí, a continuación, no nos abandonéis todavía porque pasamos a la Pitch Session. Como sabéis, vamos a compartir los proyectos más innovadores que hemos seleccionado, que nos habéis hecho llegar y que prometen esa propuesta disruptiva con la finalidad de mejorar la vida de niños, niñas y familias, ¿no? Cada uno de una forma diferente. A continuación, os comparto cuáles son los proyectos que vais a visualizar a continuación. Tenemos a Stadler con un proyecto que se llama Noris Digital Jumbo y lo que hacen desde Stadler nos proponen una vuelta de tuerca digital al clásico lápiz Stadler. Atentos. Tenemos a Steam Education con una robótica online, el primer curso de robótica desde casa, también interesante el proyecto. Marimba nos propone un programa Pulsar, un programa pensado para hacer mentoría, para cerrar la brecha de género.
Kunde nos propone un proyecto al que denominan Kunde Schools, han llamado Kunde Schools, y es una propuesta para llevar el ukelele a las escuelas, también muy relacionado con la conversación de hoy. Pack Magic nos propone un proyecto también que llevan Pack Magic a la escuela, una plataforma cinematográfica muy especial para la escuela. También no os lo perdáis. Y por último, PortAventura nos propone un proyecto también educativo. Como veis, hoy los proyectos van de educación, que han llamado EcoEduca, un programa educativo de PortAventura. Si los queréis conocer, acompañadnos porque en breve os proyectaremos estos vídeos. Deciros que os esperamos mañana para el último diálogo de transformación en el que hablaremos de cómo las empresas deben conectar con las familias de hoy. Invitaremos a Daniel Debay, experto en estrategia digital y soluciones tecnológicas, y a Ona Puig, que tiene más de 12 años de experiencia en ser nativa digital, con lo cual conversarán con Esther Hierro, directora de Marimba, sobre cómo los nuevos hábitos de niños y familias en el mundo digital han cambiado la relación con las marcas, con lo cual os esperamos mañana a la misma hora, y a los que también saludamos esta tarde serán a los que nos acompañéis en las Open Class de Marimba y de Modern Kids and Family. Hasta esta tarde o hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Mari Pau Garreta, directora de marketing de Stadler, y os damos la bienvenida desde nuestras oficinas en Sant Cugat. Como no podía ser de otra manera en Stadler, vamos a hablar de lápices. Seguramente que más de uno de vosotros habrá utilizado este lápiz en vuestra etapa escolar y tal vez os recuerde a esas horas interminables de las clases de matemáticas o de lengua o de cualquier asignatura que hicierais. Pero no hemos venido a hablar de este lápiz, aunque este lápiz en apariencia tan normal tiene muchos años de historia. De hecho, el año que viene vamos a celebrar el 120 aniversario de la marca. Como os decía, no veníamos a hablar de este lápiz, sino de este otro, que es una pena que no lo podéis tocar porque tiene el mismo tacto y aspecto que un lápiz convencional, pero sirve para escribir y dibujar sobre tablets. ¿Lo veis? Lo estoy probando. Escribe perfectamente como si fuera un lápiz normal. De hecho, también lo podemos borrar porque el lápiz tiene incorporado una goma aquí al final. Este lápiz está pensado para niños pequeños que están empezando a hacer sus primeros ejercicios de escritura o de dibujo, porque además es ergonómico y grueso, con lo cual la posición de la mano es la más apropiada. Para nosotros, este lápiz es una buena unión entre el mundo analógico y el mundo digital, sin perder las capacidades de escritura o de dibujo que puede tener un niño en esta primera etapa de su educación. Y creemos que justo en el momento actual de digitalización pues, es una buena aportación al sector educativo. Esperamos que os guste tanto como a nosotros y desde Stadler os enviamos un muy cordial saludo y esperamos vernos pronto en Kids Cluster. Hola a todas y todos. Yo soy Ricardo y vengo a explicaros mi experiencia personal. ¿No os pasa a vosotros que cuando alguien os explica algo es mucho más difícil de entender que cuando lo hacéis vosotros mismos? Por ejemplo, cuando el profesor de matemáticas nos explicaba cómo sumar y restar, muchas veces no entendíamos para qué servía. Pero en cambio, cuando vamos a comprar el pan sí que sabemos calcular el cambio. Si a esto le sumamos que cada vez nos cuesta más aprender porque muchas de las formaciones son online ahora mismo, la cosa se complica aún más. Porque encima no tenemos contacto directo con el profesor. Además, ¿cuántas horas están vuestros hijos y hijas conectados a una pantalla al final del día? Muchas, ¿verdad? En STEM Education nos dimos cuenta de esto y por eso hemos creado el primer curso de robótica y programación que podéis hacer desde casa a través de medios online. ¿Por qué? Porque os enviamos el robot a vuestra casa. Y de esta forma podéis manipularlo, tocarlo, programarlo, ver el resultado y vivir la experiencia educativa e inmersiva de hacer las cosas de forma física. Además, os presentamos unos retos semanales que podéis hacer tanto en familia como vuestro hija individualmente. En STEM Education somos profesionales de la formación en robótica educativa y áreas STEM con más de 7 años de experiencia, enseñando a través de las escuelas a alumnos, a profesores o a los mismos centros educativos.
Ahora lo que hemos hecho es importar toda esta experiencia y conocimiento hasta vuestras casas a través de este curso. Igualmente deciros que si queréis descubrir nuestra formación, ya sea para familias, ya sea para escuelas o directamente para profesores, podéis consultarnos a través de nuestra página web estemedu.es, llamando por teléfono o escribiéndonos un email a info@estemedu.es. Estaremos encantados de ayudaros, porque en STEM Education siempre estamos contigo. Espero veros muy pronto en nuestras aulas online. Un saludo, hasta luego. Hola, soy Esther Hierro de Marimba y el proyecto innovador que os vengo a presentar en el marco del Kids Innovation Day es el programa Pulsar. El programa Pulsar es un programa de mentoría individualizada para chicas adolescentes entre 15 y 16 años que impulsa la Fundación Everis desde el año 2015. Este año vamos a mentorizar a más de 120 chicas, pero es que desde 2015 ya hemos impactado a través de este programa directamente a 500 chicas e indirectamente calculamos que alrededor de 6.000 en diferentes lugares del territorio español, pero también en el extranjero. ¿Cuáles son las claves de innovación de este programa de mentoría individualizada? En primer lugar, la visión de Fundación Everis a la hora de abordar la brecha de género y, sobre todo, ofrecer a las chicas a través de esta mentoría individualizada unos modelos de referencia, unos espejos que les permitan atreverse a soñar con aquello que tal vez todavía no conocen. A través de 6 sesiones que se llevan a cabo durante el año escolar, de 1 hora de duración, nuestras mentoras muestran a nuestras chicas mentorizadas algunas fotografías del camino que ellas ya han llevado a cabo para ayudarlas a entender aspectos como que tienen mucho talento, la importancia del plan B o también la importancia de tener una buena planificación. Así que el programa Pulsar de Fundación Everis es nuestra apuesta a proyecto innovador en este marco del Kids Innovation Day. Hola, estem molt contents d'anunciar-vos que aquest estiu estem treballant en un nou projecte, Parkunde, una empresa catalana jove i emprenedora que dissenya ukeleles de totes les mides, colors i qualitats i que amb el projecte Kunde School volen oferir als infants l'oportunitat d'endinsar-se en l'univers de la música a través de la pràctica d'aquest simpàtic instrument. El projecte Kunde School consistirà en una col·lecció de videotutorials per l'alumnat de primària i secundària i una guia didàctica per al professorat, per tal que resulti molt fàcil la implementació de l'ukelele a l'escola. Com al llarg d'aquests darrers anys ens heu mostrat molt d'interès i davant la necessitat de crear materials nous, seqüenciats i enfocats als infants, us avancem que estem encantats de col·laborar amb Kunde en aquest projecte i poder-lo presentar a partir del setembre. Estigueu molt atentes i atents, que aviat en rebreu notícies. 1, 2, 3, 4... Before I'm gone, would you scream my name? Make me feel I'm real before I fade away. Remember the good times. Remember the kid. Remember me. Remember the rough times. Remember the woman that I tried to be. 'Cause I'm a big, big girl in a big, big world with a lot of stuff, and sometimes I'm lost, but I don't wanna be forgotten.
Before I'm gone, would you scream my name? Make me feel I'm real before I fade away. Remember the good times, yeah, 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 yeah. Remember the rough times, yeah. En PortAventura World tenemos novedades para la próxima temporada. Nos enorgullece presentaros PortAventura Ecoeduca. PortAventura Ecoeduca nace con la finalidad de crear un nuevo programa educativo enlazado con nuestra responsabilidad social corporativa enfocado a escolares de primaria y secundaria. Es una propuesta única que combina aprendizaje y diversión y lleva nuestro compromiso ambiental un paso más allá, aportando valores educativos a la visita a PortAventura World y enseñando actitudes que favorezcan un futuro más sostenible para todos y un mayor respeto por el medio ambiente. Contamos con 2 talleres divertidos y participativos, uno de biodiversidad y el otro de residuo cero, de una duración de 50 minutos y que son totalmente gratuitos para aquellas escuelas que nos visiten. Estos talleres abordan competencias de acuerdo a los currículos académicos y ámbitos en los que el alumnado puede realizar acciones para crear una sociedad más sostenible y están dinamizados por expertos en cada una de las materias desarrolladas. Conoce el Macamanu Garden, profundizando en el concepto de biodiversidad y aprendiendo sobre el origen, comportamiento y ecología de las aves exóticas del espectáculo Aves del Paraíso. Este taller es un espacio de reflexión sobre el impacto ambiental que producen los residuos. Enseñaremos cómo eliminamos los plásticos de un solo uso en PortAventura World y daremos a conocer nuevos materiales y alternativas para minimizar la generación de residuos, haciendo un uso sostenible de los mismos para acercarse a la economía circular. Descubre PortAventura Ecoeduca para un futuro más sostenible. Próximamente en PortAventura World.